Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Doctores Online en Te Veo Diferente. A todos los radioescuchas, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. El día de hoy tenemos una invitada de lujo como que ya es frecuente aquí con nosotros, la doctora Tatiana Gularte Ruiz, es otorrinolaringóloga. Doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué bueno que otra vez estamos por acá. Así es, que bueno que nos acompañes aquí para resolver nuestras dudas y hablar de los diferentes temas que siempre te pedimos y comentamos que nos puedas apoyar con tu sabiduría. Hoy vamos a hablar de sinusitis post-COVID, un tema que es súper frecuente ahorita y más por la fecha. Estamos viendo mucho en el consultorio. Yo lo veo, o sea, yo a lo mejor no le doy el diagnóstico definitivo, pero ya serás tú la encargada de eso. Pero para desglosar el tema, platícanos qué es la sinusitis post-COVID. Bueno, la palabra sinusitis la hemos escuchado yo creo que desde hace muchísimo tiempo y de hecho antes se creía o se piensa todavía en algunos lugares que si tienes sinusitis a fuerzas te van a tener que operar. Ok, O que si tienes sinusitis vas a vivir con sinusitis toda la vida, porque inclusive me llegan pacientes a la consulta que les pregunto alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad con la que usted viva y te dicen sinusitis. Y no es así. La sinusitis es una ok. infección que se debe de quitar por completo, que no debes de vivir con ella. Claro que existe una sinusitis que es aguda y una sinusitis que es crónica, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Pero en sí la sinusitis es una infección de unos espacios que tenemos en la cara. Tenemos unos espacios aquí en la frente, tenemos otros espacios aquí al lado en las mejillas, otros a los lados de los ojos y otros que están hasta atrás de la nariz. Cualquiera de esos espacios, si se llenan de moco o se inflaman, ya le llamamos una sinusitis. Todos esos huecos, todos esos espacios drenan a la nariz. La nariz es como un embudo de la cara. Ok. Así que si el embudo, si el drenaje se tapa, esos espacios se empiezan a llenar de moco, a inflamar y eso es lo que se llama sinusitis. ¿Y para qué sirven esos espacios en la cara? ¿Para Sí, qué existen? para nada, no, no es cierto. Sirve para mantener la cara muchísimo más livianita, para mantener el aire que respiramos un poquito más calientito. Y porque cuando se llenan inclusive de moco, bueno, todas aquellas personas que ya han tenido sinusitis, la cara se siente completamente pesada, no se siente aireada y se siente que que hay muchísima presión en la cara. Entonces, estos espacios principalmente pues es para mantener toda la cara ventilada. Incluso se siente que te cambia el tono de voz, ¿no? O sea, se Cambia la voz, siente... sí, la resonancia de la voz es completamente distinta, el paciente normalmente está hablando como mormadón, ahí Sí, como gangosón, sí. bastante cuando está todo eso obstruido. ¿Y qué tan frecuente es la sinusitis? O sea, ¿te lo ves en el día a día en tu consulta? Sí es frecuente, pero ahorita, desde que apareció COVID a nuestras vidas, es mucho más frecuente. Y yo creo que el COVID como que ha tenido sus etapas también, ¿no? Yo creo que tú lo has visto, ¿no? Que al principio, bueno, que era lo que más afectaba, se Ujú. afectaba tal vez, pues, obviamente mucho pulmones, afectaba mucho el olfato, el gusto, todo eso. Después llegó una etapa en la que se afectaban mucho los oídos. O sea, el COVID de ese momento afectaba mucho los oídos, se infectaban los oídos después de haber tenido COVID. Y ahorita el COVID que yo he estado viendo mucho más en la consulta deja como secuela o se presenta con síntomas de una sinusitis. Ok. Entonces ahorita se ha aumentado mucho la frecuencia. Contestando así a tu pregunta, puede ser que antes veíamos 2 de cada 10 pacientes era una sinusitis y ahorita yo creo que se ha aumentado 5 de cada 10 pacientes vemos una sinusitis. No manches, muchísimo. O sea, más del doble de lo Sí, que de lo anteriormente que era. normalmente pasaba así. Ahorita hay mucha sinusitis. ¿Y la sinusitis es una infección debida a qué bicho? ¿Es una bacteria? ¿Es el virus como tal del COVID? ¿O cuál es el bicho principal que afecta El los senos bicho paranasales? principal son bacterias. Ok, Ese sigue siendo el principal. Sí existen obviamente también la sinusitis que es por virus. Ya el virus puede ser, ¿no? Puede ser COVID, influenza, rinovirus y otro tipo de virus. Pero, bueno, ese es el microorganismo. Pero la causa, que es como mencioné un poquito al principio, es cualquier situación que haga que la nariz esté tapada o que el embudo de la cara, el drenaje de la cara se tape, nos puede dar una sinusitis. Es decir, desde un tabique desviado, alergias,
algún tumor en algunos pacientes, el haber tenido la nariz congestionada mucho tiempo por haber tenido COVID, influenza, algún otro virus. Cualquiera de estas causas que te inflamen la nariz te puede dar una sinusitis. Entonces, como toda la gente ahorita sabe, cuando nos da COVID, lo primero que, o de lo más frecuente que sucede es se tapa la nariz. Sí. Casi todos los pacientes que tienen COVID o que han tenido COVID te dicen, es que era la nariz súper tapada y me la vivía con descongestionantes nasales y por más que me echaba cosas en la nariz, agua de mar o lo que sea, la nariz tapada. Entonces, por tener la nariz tapada tantos días o tan rudo, hace que llegue una sinusitis. Entonces, ahorita el COVID de ahorita, por eso nos deja tantos procesos sinusales o tantos procesos de sinusitis. Ok. O sea, un resfriado común puede tener como secuela o consecuencia tardía una sinusitis, una infección por COVID, una faringoamigdalitis, no sé, Exacto. rinitis. Todo lo que haga que la nariz esté tapada. De hecho, hasta los pacientes llegan, doctora, ¿y es verdad que esto se debe a una gripa mal cuidada? Ah, ok, es cierto. Y es cierto, o sea, sí, en otras palabras es verdad. Por haber dejado que la nariz estuviera tapada durante Mucho tiempo. varios días, o semanas inclusive, pues sí puede empezar una sinusitis. Mencionaste hace rato que hay aguda y crónica, o sea, ¿esto se puede hacer una infección que dure mucho tiempo? Ajá. Sí. Cuando, haz de cuenta que lo primero que hacen, pues llegan, ¿no? Con la infección aguda, que es cuando ya llegan a consulta, tú les das un esquema de tratamiento, no hay mejoría. Se les da un segundo esquema de tratamiento, si no hay mejoría, allá tenemos que mandar a hacer una tomografía, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, y ahí vamos a saber si ya la infección aguda ya se convirtió en una crónica. Eso es una forma, ¿no? De poder saber si es crónica o no. Y la otra son pacientes que llegan y te dicen, es que llevo más de 12 semanas con síntomas Ok. y no mejora. No mejoro, estoy igualito, medio como que se marea la gripa, así te dicen, como que medio se marea la gripa, pero regreso y otra vez tengo las mismas molestias. Ahí ya estamos hablando de un proceso crónico. ¿Qué síntomas tienes cuando tienes sinusitis? Se van a dividir en criterios menores y mayores. No vamos ahorita a enfocarnos cuál es uno y cuál es otro. Más bien, de forma así general, la lista es nariz tapada, oídos tapados, dolor de cabeza, sensación de presión en la cara, sensación de estar pasando moco hacia la parte de atrás o flema constante, estar pasando moco, pero hacia la parte de adelante, mal sabor de boca o mal aliento, puede haber fiebre, tos, ya lo mencioné, No. tos es otro de los síntomas, y hay cambios, no siempre, todo lo que menciono puede o no puede estar, pero obviamente todo suma, ¿no? Cambios en el olfato. Cambios en el olfato puede ser disminución o que se fue por completo el olfato. Esos son los principales síntomas. Otro de lo que me mencionan mucho es que sienten presión en los ojos o como sensación de, me dicen, es que desperté como si estuviera crudo y pues no ando crudo, es que desperté como si estuviera desvelado, como si hubiera llorado mucho la noche previa, no descanso bien, no estoy durmiendo a gusto. Cualquiera de estas molestias tenemos que hacer un poquito más de preguntas, así ya desmenuzar más los síntomas, porque cualquiera de esto pudiera tratarse una sinusitis. Pues son síntomas muy parecidos a cualquier resfriado común, ¿no? O sea, Sí. ahí es la importancia del experto o la experta de saber diferenciar uno del otro. Así es, ya enfocarte, pero sí como de lo más característico es en esta parte. O sea, la alteración la sienten muy acá, no hay tanto como de me duele muchísimo la garganta, no aguanto el dolor de garganta, no, es más enfocado en esta parte de acá. Ok. Sienten que precisamente como lo mencionamos al principio, que la cara está pesada, que la cara está con muchísima presión. Y bueno, otro que desde chiquito nos dicen, ¿no? Que si te agachas y sientes que se va la presión o que algo se mueve a la cara, también son datos de sinusitis. Las causas alérgicas se confunden a menudo con sinusitis infecciosa. Sí, es bien frecuente porque las alergias te dan nariz tapada, te dan ojos llorosos, te dan estornudos, pero es muy fácil que estén las dos cosas, que por una alergia
como secuela tengas una sinusitis. Entonces, es por eso que en la consulta tenemos que preguntar, siempre les digo, platícame desde que empezó tu primer molestia, la primer molestia que sentiste y cómo fue evolucionando todo, para poder saber si nada más nos quedamos en la alergia o si ya se convirtió en una sinusitis. O sea, pacientes, los que tengan alguno de estos síntomas, nariz tapada, dolor de oídos o dificultad para respirar, dolor de cabeza, la presión en la cara, mal aliento, fiebre, tos, pérdida o alteración en el olfato, eh, que acudan contigo, con la experta, para diagnosticarla, para Sí, se trata de diagnosticarlos. sinusitis o no. Y se trata, así es. ¿Qué es lo, Sí cómo, es. cómo lo abordas al paciente o cómo haces el diagnóstico de sinusitis? Primero preguntar todo, ¿no? Todo esto así exactamente, cuántos días ha durado, si se va o los síntomas por completo regresan, si están constantes, cómo están durmiendo, qué han tomado. Por ejemplo, también luego llegan muchos pacientes que ya se automedicaron antigripales. Y Ok. los antigripales en una sinusitis van a entorpecer el tratamiento porque hacen que el moco esté estancado más fácil, como que se quede ahí pegado más tiempo. Y lo que queremos en una sinusitis es Que se mover limpie. todo el moco y que se limpie y que se libere. Bueno, entonces, primero va a sonar muy repetitivo de todos los médicos, pero la historia clínica, ¿no? Primero preguntarles todo, el interrogatorio así desmenuzadito, completito. Ya que pasamos a la revisión, normalmente son oídos que se alcanza a ver en el tímpano que hay moco. Ok. Hay moco detrás. Es un moco, normalmente es un moco espeso que se alcanza a ver, que es detrás del tímpano se ve moco verdoso, amarillento, en ocasiones inclusive hasta negro se puede alcanzar a ver el moco. Y el tímpano además, pues inflamado y Dañado. rojo, ¿no? Ok. En la nariz vamos a ver, hay unas estructuras que todos tenemos que sirven para calentar el aire que respiramos, que se llaman cornetes. Normalmente los cornetes están grandes, están inflamados, de estar trabajando tanto en este cuadro, se inflaman y se ponen así gorditos. Entre un cornete y otro vamos a ver mucho moco. Se va a ver moco y normalmente es un moco viscoso, espeso, verdoso, que está pegado a las paredes de la nariz. Y en la parte de atrás, en la comunicación que está entre la nariz y la garganta, hay moco también alojado en esa parte. La garganta, cuando nos asomamos, se va a ver que el moco está cayendo desde la parte de arriba, que es la nariz, hacia Ok. abajo. Ajá. Esos son los principales signos que encontramos en la consulta. Yo además hago algo que pues es palpación de los senos paranasales, es decir, en la cara, pues estos puntos que mencioné al principio los palpo, Aplastas. los aplasto y si hay algo de dolor o de molestia, también son datos que me hacen pensar que estamos viendo una sinusitis. Ok. Para hacer el diagnóstico se hace como, o sea, introduces una camarita como lo que vemos en los videos, que ¿Del está bien oído? padre, del oído, que se puede hacer también, digo, en el oído pues ya sabemos, pero por la nariz también se puede. Sí, también. Y sí se puede llegar al diagnóstico sin la cámara, ¿no? Pero obviamente es algo que son herramientas que te facilitan mucho las cosas. Hay una camarita que es especial para el oído, la misma pero un calibre distinto. Hay una camarita que es para revisar la nariz y así nos podemos ir un poquito más hacia el fondo. La revisión no se siente como una prueba de COVID, porque luego esa es otra que Ah, es temen, cierto, es que muy... quedamos bien traumados todos con la prueba de COVID, que era hasta el cerebro, decían los pacientes. Sí. No, la revisión con camarita en la nariz no debe de molestar, no debe de sentir dolor en lo absoluto. Y sí, existe para nariz y para el oído. Ajá. Los cornetes es lo que hace que te sientas mormado, o sea, es lo Así que... es, sí. El cornete, se das de cuenta que tenemos, bueno, tenemos en la nariz, en el medio el tabique, ¿no? Que es lo que divide una fosa nasal de la otra. Y a los lados tenemos tres estructuras. Cada una de esas estructuras tiene hueso adentro y lo que lo cubre, o sea, la carnita que lo cubre, que yo les digo así como en el brazo, ¿no? Que la carnita que cubre el hueso, esa carnita es la que se inflama, es la que crece y luego se hace pequeñita otra vez, crece cuando está trabajando y otra vez vuelve a empezar y se hace pequeñita. Cuando crece es cuando la nariz se siente tapada. Ok. En ese momento es cuando el paciente dice, es que estoy súper mormado, no puedo respirar, te asomas y los cornetes están súper grandes.
Y justo ahí en esa carnita de esos cornetes es donde funcionan los sprays de la nariz. Es Hace lo que, que se haga pequeñito otra vez. es lo que tapa el embudo que mencionabas al principio. Exactamente, Bueno, el es una de embudo. las estructuras, ¿no? Una de las estructuras. Las principales son esas, los cornetes. Qué bueno que lo mencionas y aquí lo tengo para que no se me olvide para ponerle especial atención. Es bueno utilizar los spray esos de Los descongestionantes, descongestionantes para nasales. no decir marcas. Ajá, oximetazolina, ¿cómo se llama? Ajá, oximetazolina. Pero aparte no me gusta decir los medicamentos porque ya caché a los pacientes en los videos que preguntan qué medicamentos se usan para ellos automedicarse. Ok. Y porque dicen, doctor, es que lo escuché en un video y lo estoy tomando desde el video, entonces ya mejor no hay que hacer trampa. Son buenos siempre y cuando estén bien indicados y que se utilicen en cierto tiempo. O sea, no se pueden, hay unos sprays que se deben de utilizar máximo 7 días y en ciertos pacientes nada más. Por ejemplo, hay unos que los más famosos tienden a subir la presión arterial. Ok. Entonces, si es un paciente descontrolado de su presión arterial y mandamos estos sprays, pues obviamente es muy peligroso. Pacientes que no se han dado cuenta y tienen otro problema en la nariz, como un tumor, por ejemplo, un tabique perforado, no lo sé, y tú te pones Afrin, pues ya dije la marca, ¿no? No, Va a no pasa nada, empeorar, todo el mundo lo conoce. ya Sí. va a empeorar va a empeorar el proceso o el tratamiento. Entonces, sí son muy buenos. De hecho, yo sí los utilizo mucho en ciertos pacientes, en cierto momento y por determinado tiempo nada más. Sí, yo recuerdo que incluso se hacían hasta como tapones, ¿no? Bueno, no tapones, sino que pues, con gasas y lo utilizabas, o sea, sí sirven, pero hay pacientes que abusan y que tienen años, meses utilizando todos los días este tipo de auxiliares o de Sí. medicamentos y ahí es donde viene el problema. Sí, porque inclusive causan dependencia, entonces te dicen, es que ya no me está haciendo efecto, doctora, lo utilizo, el paciente que más frecuente me platicó que lo utilizaba, se ponía un disparo de cada lado cada 2 horas desde hace 15 años. No manches, Entonces muchísimo. la nariz estaba destrozada por dentro, destrozadísima. Y la nariz, muy acostumbrado a este spray, pues bueno, fue bien difícil poderlo quitar, poderlo destetar. Sí se logró, pero en realidad ahí ya lo que le estaba causando síntomas de que traía la nariz tapada era el medicamento y ya no tanto lo que lo ocasionó inicialmente. Así que Ya nos estamos yendo por otro lado en el tema. ya sé. Pero bueno, también es importante porque es súper frecuente, ¿no? Es muy común que lo utilicen. El tratamiento de la sinusitis. ¿Cómo se trata la sinusitis post-COVID? Ok. La mayoría de los pacientes que ahorita llegan con estos síntomas, llegan a la consulta y te dicen, estoy segura, doctora, que no es COVID porque traigo moco verde y todos los síntomas que ya platicamos. Y pues les hago la prueba y positivo. Así que ahorita que nos estamos enfocando en sinusitis post-COVID o sinusitis por COVID, el tratamiento tiene que ser, como ya la mayoría lo sabe, ¿no? Los síntomas de COVID los tenemos que ahorita estar cubriendo como medicamentos para bajar la fiebre, medicamentos para el dolor de cuerpo, pero cuando ya hay estos otros síntomas que está muy relacionado a una sinusitis, sí o sí tiene que llevar un spray de la nariz que sea un descongestionante. Porque si el embudo, el drenaje de la cara está tapada, la sinusitis ahí va a estar y no va a mejorar. Entonces tiene que llevar un descongestionante de la nariz, no más de 7 días. Tiene que llevar un descongestionante oral, o sea, hay unas tabletas con algo parecido a lo del spray de la nariz, pero es por tabletas. Okay. Y tenemos que cubrir con un antibiótico, forzosamente, porque puede que el COVID se vaya, se va a ir obviamente, puede que el COVID se le quite al paciente, pero si el moco queda instalado en esas partes de ahí y se está sobreinfectando con una bacteria, pues bueno, los síntomas van a continuar y van a continuar. Entonces se tiene que cubrir con un antibiótico y depende en cada caso lavados nasales. Si hay demasiada inflamación, yo no mando lavados nasales hasta que ya hay menos inflamación.
Y en muchas ocasiones es necesario también mandar un antiinflamatorio potente como alguna dosis de esteroide o de cortisona. En algunos casos también, no en todos. Ujú. Entonces eso es lo principal. O sea, es complejo el tratamiento, no es nada más de que, tengo síntomas, me voy a automedicar Automedicar. con un antigripal porque es lo que muchos pensarían, no sabes que es un resfriado común, pero no, o sea, si ya tienes esos signos de alarma, pues ok, acude para revisar. Y lo que mencionaste antes, o sea, puede que haya otra causa enmascarada ahí, que se Ajá, descubra, como el septum o tabique que esté desviado. desviado, ¿cierto? O Sí, qué otra cosa puedes encontrar en estos pacientes que tienen infecciones que o tienen sinusitis. infecciones frecuentes. Sí, lo que pasa es que si la nariz tiene algún otro factor que la esté tapando, que no nada más sea el COVID, pues los síntomas pueden persistir. O sea, por ejemplo, el paciente dice, es que doctora, tengo muchísimas alergias y yo creí que era pura alergia y la crisis de la alergia me ocasionó esto, pero pues ya ni sé. Luego llegan los pacientes, estoy bien confundida, doctora, ya no sé si tengo alergia, COVID, sinusitis o qué, porque todo se parece. Pero sí hay ciertos datos que nos dan a los médicos para saber cuál o cuál estamos hablando. Entonces, cada uno tiene su propio tratamiento, cada uno tiene sus especificaciones. Por eso me parece bien importante el tema ahorita, porque todo se está confundiendo, Sí. todo, no, pero me lo pegó mi niña y mi niña nada más tenía una infeccioncita viral, entonces seguro yo tengo, eso es bien frecuente. Estoy tomando lo que le dio el pediatra a la niña porque pues seguro tengo lo mismo que la niña Ok. o que el niño me contagió y pues no. O sea, no es así necesariamente. Entonces, el estarse automedicando, el estar comprando antigripales en farmacias y de manera directa, sí puede entorpecer el tratamiento, o sea, sí puede empeorarse, van a estar ahí un poquito estancados sin mejorar los síntomas. Luego empiezan con tos crónica. Doctora, tengo mes y medio con esta tos y mucho es desde que empezó que se pudo haber evitado. Entonces, sí, cada uno tiene sus especificaciones, como lo mencionabas tú, por ejemplo, el tabique desviado, totalmente, es otra de las causas principales del por qué llega a haber una sinusitis o del por qué un COVID se puede convertir en una sinusitis. No es del tema, pero ¿cuándo hay que operar el septum nasal? ¿O El cuándo tabique, dices el tabique? ¿Cuándo es que, ok, está tan desviado que tengo que operármelo? ¿O qué es lo que lleva un paciente a operarse? cuando le da molestias el tabique desviado, porque, ahí les va, yo creo que si ahorita nos ponemos a revisar los tabiques de todos los que están aquí, estoy casi segura que todos los van a tener desviados. Es Casi cierto. todos tenemos el tabique desviado, pero solamente se van a operar aquellos tabiques que dan molestias, Ok. como nariz tapada, dolor de cabeza, sangrados por la nariz, sinusitis frecuentes datos de alteraciones en los oídos muy frecuentes, como infecciones de oído muy frecuentes o sensación de oído tapado muy frecuente. Eh, Pacientes que roncan mucho, que no se encuentre otra causa del ronquido o que tengan que abrir mucho la boca para respirar. También son datos por los cuales... y algunos pacientes con migraña, en esos. Las causas son, muchas veces la causa es el tabique. En esos casos tenemos que operar. Puede ser que tenga súper poquito desviado el tabique, pero tiene estas molestias, se corrige. Ok. Puede ser que lo tenga desviadísimo, yo siempre les digo, puede ser que la nariz la tenga hasta acá de este lado, pero si el paciente me dice que respira a gusto y que no tiene molestias, puede vivir con su nariz así de lado y no le va a pasar nada. Entonces, sí hay ciertos criterios para operar el tabique desviado. Y la estética, ¿no? Eso Claro. ya es totalmente separado, ya que el paciente que no le guste su nariz, que ya ese es otro tema. Sí, o sea, puede mejorar lo estético y lo funcional. Exactamente. Complicaciones, digo, ya mencionaste algunas de las complicaciones de la sinusitis que puede llegar a ser crónica, o sea, por más de 12 12 semanas semanas, ajá. mencionaste, ¿no? Y mencionaste la tos, pero ¿qué otra complicación puede tener una sinusitis crónica o una infección de este tipo? Cuando el moco dura mucho tiempo ahí infectado, sí puede llegar a ser algo que se llama mococele, que empieza a destruir hueso y ya empieza a avanzar hacia otros tejidos que no, pues, que no sería como lo más sano, ¿no? Y
de una sinusitis sí puede llegar a haber complicaciones un poquito más hacia nivel central, es decir, que se complique un poco como alguna encefalitis o ese tipo de cosas. Eso principalmente es lo que tendríamos que evitar. Y bueno, lo otro pues son los síntomas o molestias de manera crónica, ¿no? O sea, la infección de la nariz se te puede ir al cerebro Y a los ojos y a los también. ojos. Ajá, así es. Sí, empieza a haber destrucción. Entonces empieza a pasar las barreras que normalmente están conteniendo el moco, y esas barreras normalmente es hueso. Entonces puede empezar a destruir hueso y empezar a pasarse la infección hacia otros lados. Súper importante tratarlo entonces. Sí, sí, porque sí tengo pacientes que me dicen, ay no, doctora, pero no me molesta tanto, me voy a aguantar y así voy a estar y todo. Em, yo sé que el tema pues es relacionado al COVID, pero otro de los microorganismos que nos pueden dar sinusitis muy importantes son los hongos. Entonces, cuando hay datos de una sinusitis relacionado a hongo, esos sí los tenemos que, esos sí con tratamiento no van a mejorar. Ahí sí no tenemos chance ni de dar ninguna oportunidad, porque cuando vemos datos en los estudios de imagen que es un hongo, se tiene que quitar. Ahí sí se tiene que aspirar, se tiene que limpiar, porque ningún tratamiento que demos va a hacer que se quite el 100%. Casos muy tristes me ha tocado ver de sinusitis Por por hongo. hongos que no les pueden hacer nada. Es como cáncer, me imagino, ¿no? Es más o menos algunos como la Es que mucormicosis que llega a ser ajá, muy agresiva. hay unos hongos sí muy agresivos que avanzan, destruyen por completo. Sí, sí hay unos casos bien rudos. Y hay otras cosas que se llaman bolas fúngicas, que esas son un poquito menos agresivas que los que mencionaste, pero también se tienen que quitar, se tiene que limpiar, se tiene que operar. O sea, no toda la sinusitis se va a resolver con medicina o No. con antigripal o con O con Afrin. el spray, ajá, sí. Y ya cuando dimos un manejo y la sinusitis se debe de diagnosticar por clínica. En el consultorio, cuando llega el paciente, ahí lo diagnosticas. Das un tratamiento, si vemos que continuaron las molestias, das un segundo esquema de tratamiento, si continuaron las molestias, ya se la mandamos al doctor Roberto, le hacemos una tomografía y en la tomografía ya vemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está tapando estos drenajes de manera constante y qué porcentaje de moco queda en esos huecos instalados ahí para saber qué es lo que sigue con el paciente. Incluso hay muchas variantes anatómicas de la nariz o sea, la parte interna de la nariz que te hacen más propenso a tener este tipo de enfermedades, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces ya cuando ves que no hay como buena evolución con el paciente, con el tratamiento, que debería de haber mejoría, ya hay que buscar, hay que ver cómo tiene la anatomía, cómo está, estudiar bien todas las estructuras que hay adentro, a ver si no hay algo por ahí que lo esté tapando o si es demasiado el moco que ya tiene ahí guardado, que el medicamento ya no le hace nada. Hay que aspirarlo en ese caso. Se tiene que aspirar y las cirugías que se realizan ahorita es una cirugía que se llama cirugía endoscópica. Es una camarita que entra por dentro de la nariz, no se hace nada por fuera, no hay marcas, no hay cicatriz, todo es por dentro. Súper bien. Me toca ver incluso, digo, hay muchos pacientes que les hago tomografía de cráneo por dolor de cabeza, que es común, y le ves y el síntoma, o bueno, el único hallazgo que encuentras es sinusitis. O también otitis, ¿no? Infección en el oído, infección en la nariz, que son de las causas muy frecuentes de dolor de De cabeza. dolor de cabeza. Y que todo lo demás no tienen, ¿no? Ajá, A veces exacto. lo único que tienen es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Y se ve que son como de larga evolución porque algunas hasta tienen calcificaciones o destrucción, engrosamiento del hueso y ves que hay Que- complicaciones de Exacto, eso. y que ya tiene tiempo con él. Así es. Perfecto. Doctora, se nos acabó el tiempo. No sé si nos hizo falta algo de comentar, de mitos, realidades, de Mitos, realidades. leyendas. Pues no, ya nada más, pues como consejo, sé que hay muchos remedios caseros para la sinusitis, eh, pero sí es importante la valoración. Si su médico le da luz verde para esos remedios caseros, ya una vez que los diagnosticó, perfecto. Pero sí, no utilizar cualquier cosa, no irse por... O sea, hay un chorro de cosas ahorita que sacan para que los pacientes respiren Sí, más a gusto y sí. que se van por ahí. Entonces,
Yo no estoy peleada con los remedios caseros, pero siempre y cuando ya hayan sido valorados por un médico y que les dé luz verde para utilizarlo. Y nada más, que se cuiden mucho, que sabemos que van a seguir las infecciones y bastantes temas relacionados a la vía respiratoria por el COVID, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Así es, pues estas infecciones o enfermedades llegaron para quedarse, algunas ya estaban, o sea que eran muy frecuentes, pero ahora les estamos dando no más importancia, sino más difusión Exacto. y pues la educación de los pacientes y las personas es clave en eso para el diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Dónde te podemos encontrar? Por aquí te pedí los datos fuera del aire, pero lo repito, bueno, coméntanos si es que lo sabes de memoria. El consultorio, bueno, me encuentro en Hospitén, Cabo San Lucas. El teléfono para agendar es el 624-14-560-00. Lo voy a repetir, es Hospitén San Lucas. El teléfono es 624-14-560-00. Es más fácil si es en la extensión 2301. Y estoy en redes sociales, me gusta mucho utilizar las redes sociales, les subo de manera frecuente ahí videos y estoy en TikTok y en Instagram como Doctora Oído, abreviado DRA.oído. Están súper padres los videos, se los recomiendo, la verdad que te dejan mucha enseñanza y no sé, bueno, o sea, me gusta a mí los Están casos que pones, entretenidos están muy padres. Sí, por La ahí. verdad que sí. Por ahí Pues estamos. ya saben, si tienen alguno de estos síntomas, acudan con la experta en Hospitén Cabo San Lucas. Ya mencionó por ahí el teléfono 624-14-560-00, extensión 2301. Y pues síganse protegiendo. O sea, no enfermarse es la mejor cura. Exactamente. Prevenirlo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias.